El aire en Valle Salvaje se volvía pesado, casi irrespirable. Los secretos flotaban en cada rincón de la casa grande, mezclados con el eco de la muerte y un silencio que helaba la sangre. La mañana del 3 de septiembre amaneció enferma. La luz que se filtraba por las altas ventanas no traía vida, sino un resplandor mortecino, como si el propio sol guardara luto por Julio Salcedo. Para Rafael de la Cruz, cada rayo era una herida abierta. Cada pasillo, cada mueble, era un recordatorio del vacío que había dejado su amigo. Pero la tristeza comenzaba a transformarse. El dolor se convertía en sospecha, en certeza. Una verdad incómoda que le apretaba el pecho como un puño de hielo. En la penumbra de la biblioteca, Rafael observaba a Adriana. El lugar, antes un refugio, ahora parecía una tumba. El olor a cuero viejo y flores marchitas todavía impregnaba el aire. Ella sostenía una taza de té que ya se había enfriado, sin probarla. Sus manos temblaban. Sus ojos, antes llenos de vida, eran ahora pozos oscuros de pena. Rafael respiró hondo. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. Traicionaría la memoria de Julio, pero salvaría la verdad. «Adriana, tenemos que hablar», murmuró con voz rota. «No aquí. En un lugar donde nadie pueda escucharnos». Ella levantó la vista. En sus ojos reflejaba el mismo tormento que habitaba en él. Asintió en silencio. Ambos caminaron despacio, como guiados por un instinto inevitable, hasta el viejo invernadero del jardín. Las enredaderas habían devorado los cristales rotos. El olor a tierra húmeda y a descomposición hacía del lugar un escenario perfecto para desenterrar secretos. Adriana lo miró, asustada. «¿Qué ocurre, Rafael?» «Me estás asustando. Tienes la misma mirada que trajiste de la guerra». Él se pasó la mano por el cabello, agitado, sintiendo que volvía a la trinchera. Un enemigo invisible lo acechaba, pero ahora no podía callar. «Lo que voy a decir puede sonar a locura. Quizás lo sea». Hizo una pausa, con la voz quebrada. «Pero no puedo dejar que esta mentira se quede entre nosotros como polvo sobre los muebles». Inspiró con fuerza, y por fin lo soltó. Julio no murió de un ataque al corazón, Adriana. A Julio lo asesinaron. El mundo pareció detenerse. El zumbido de un insecto atrapado en el cristal se volvió ensordecedor. Adriana parpadeó, incrédula, una vez, dos veces. Como si intentara despertar de una pesadilla. Una risa seca, sin un gramo de alegría, escapó de los labios de Adriana. «No digas eso, Rafael, por favor. No lo digas ni en broma. Es cruel. Mi marido acaba de morir y tú». «No es una broma», la interrumpió él, con voz firme, clavada en una convicción aterradora. «Escúchame. Piensa en ello. ¿No te pareció todo demasiado repentino?» Él estaba bien. Estaba lleno de vida esa misma tarde. Rafael se acercó, la tomó suavemente por los hombros, obligándola a mirarlo a los ojos. «Hablamos. Sí, discutimos, pero después hablamos de verdad». El temblor en su voz contrastaba con la dureza de su mirada. «Le confesé lo nuestro, Adriana. Le dije que te amaba, y que tú me correspondías». Ella contuvo el aliento, pálida, con los labios entreabiertos. Esperaba su furia. Esperaba que me golpeara, que me echara de sus tierras. ¿Y sabes lo que hizo? Adriana negó lentamente con la cabeza, como si no pudiera soportar la respuesta. Al principio se enfureció, sí. La voz de Rafael se quebró al recordarlo, pero luego lo entendió. Vio tu dolor, tu jaula de oro, y me dijo algo que jamás olvidaré. «Llévala lejos, Rafael. Hazla feliz. Yo os ayudaré». El aire se llenó de un silencio brutal. Adriana se tambaleó, y Rafael la sostuvo con más fuerza. «¿Él lo sabía, y nos iba a ayudar?», susurró incrédula. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. No eran de duelo, eran de pura confusión, de un dolor que desgarraba por dentro. «No. No puede ser. ¿Por qué haría eso?» «Porque te amaba de verdad», respondió Rafael, con infinita tristeza. «Quizás no como yo te amo, ni como tú lo amabas a él, pero lo suficiente para querer tu felicidad por encima de la suya. Era un hombre bueno, Adriana, a pesar de todo». El silencio del invernadero pesaba como una lápida. Rafael volvió a hablar, con una dureza repentina. «Y ahora piensa. Un hombre que iba a permitir nuestra fuga, un hombre que conocía el secreto más grande de la casa grande, de pronto muere de un ataque al corazón. ¿Justo esa tarde?
Justo en ese momento, Adriana se apartó, con las manos en la cabeza, caminando de un lado a otro, como si su mente estuviera a punto de estallar. ¿Quién? La palabra salió como un gemido roto. ¿Quién querría hacerle daño? Todos lo querían. ¿Por qué? ¿Para impedir que nos fuéramos? ¿Quién podría odiarnos tanto? Rafael entrecerró los ojos, la mente trabajando a una velocidad frenética, encajando las piezas de un rompecabezas macabro. Alguien que no quería que se supiera la verdad. Alguien que no podía permitir que Julio hablara. Alguien que quiso silenciarlo para siempre. Y al hacerlo, nos enviaba un mensaje a nosotros. Que no hay escapatoria. Que estamos atrapados. El horror se dibujó en el rostro de Adriana. No era ya la viuda desconsolada. Era una mujer que, de golpe, comprendía que dormía bajo el mismo techo que un asesino. La merienda, murmuró con voz temblorosa. Todos la tomamos esa tarde. El té, los pasteles. Y él bebió su copa de Jerez. Siempre lo hacía antes de la cena. Exacto, respondió Rafael, con los ojos ardiendo en una fiebre peligrosa. El veneno estaba allí. En su copa. Fue rápido. Fulminante. Preparado por alguien que conocía sus costumbres, alguien con acceso a la cocina, a las botellas. Alguien de dentro, Adriana. El asesino vive entre nosotros. Sus miradas se encontraron. Y en ese cruce silencioso, sellaron un pacto. El luto había terminado. La caza acababa de empezar. Tenemos que descubrir la verdad, Rafael. Por él. Por su memoria. Tenemos que hacerle justicia. Y lo haremos, juró él, con voz firme, vibrante, como acero forjado. Lo juro por lo más sagrado. Encontraré a quien le hizo esto, y pagará. Pagará muy caro. El primer paso estaba claro, pero era arriesgado. Debían saber quién estuvo en la cocina aquella tarde. Quién preparó y sirvió las bebidas. No podían preguntar de frente, despertarían al asesino. Necesitaban a alguien de confianza, alguien leal, alguien que pudiera moverse sin levantar sospechas. Isabel, dijo Rafael, como pensando en voz alta. Ella es la única. Ha servido a mi familia desde antes de que yo naciera. Le confiaría mi vida. Adriana lo detuvo con un gesto, su mano aferrando su brazo. Ten cuidado, Rafael. Vas a remover un avispero. Quien quiera que sea, ya mató una vez. No dudará en hacerlo otra vez si se siente amenazado. No me importa el riesgo, respondió él, con los ojos encendidos. Esto es más grande que nosotros, Adriana. Es por Julio. La dejó allí, en el invernadero, un torbellino de emociones a punto de consumirla. Y caminó decidido hacia las cocinas. Su corazón golpeaba contra las costillas como un tambor de guerra. Allí, entre ollas y aromas de cena, encontró a Isabel. La anciana sirvienta, con el rostro surcado de arrugas que eran mapas de lealtad y sacrificio, lo miró con ternura y pesar. Señorito Rafael, ¿necesita algo? No tiene buen aspecto. Rafael la tomó del brazo y la llevó a un rincón apartado, lejos de miradas indiscretas. Su voz bajó de golpe, cargada de urgencia y confidencia. Isabel, necesito tu ayuda. Es vital. Y te ruego, por el cariño que me tienes, que esto quede entre nosotros. Nadie más puede saberlo. La mujer lo miró fijamente. Su rostro se endureció al instante, preocupado, serio. Usted dirá, señorito. Sabe que conmigo puede contar para lo que sea. Rafael respiró hondo. Necesito que averigües algo, con discreción. Que no parezca una investigación. Quiero que recuerdes, o preguntes con sutileza, quién preparó la bandeja de la merienda el día que don Julio murió. Quién sirvió las bebidas, y, sobre todo, quién llevó la copa de Jerez del señor. Isabel frunció el ceño, desconcertada. ¿La merienda? Pues, ahora que lo dice, ese día fue un caos. Mucho movimiento, muchas idas y venidas. Pero lo recordaré. Hablaré con las muchachas. ¿Puedo saber por qué tanto interés, señorito? Rafael dudó. Confiarle la verdad era exponerla, pero necesitaba que entendiera el peso de lo que estaba en juego. Su voz bajó aún más. Solo te diré que sospecho que la muerte de don Julio no fue natural. Y necesito saber quién pudo tener la oportunidad de alterarlo todo. Los ojos de Isabel se abrieron desmesuradamente. El color huyó de sus mejillas, el horror se dibujó en su cara. Se santiguó temblando.
Dios santo del cielo, susurró. Haré lo que me pide, señorito. Con la máxima discreción. Nadie sabrá que vino de usted, se lo juro por mi alma. Rafael le apretó el brazo con gratitud antes de marcharse. Sentía que acababa de encender la mecha de una bomba. Lo que no sabía era que ese gesto había sido un error fatal. En una casa como aquella, la discreción no existía. Las paredes tenían oídos. Los secretos se propagaban como el polen en primavera. Isabel, nerviosa y con el corazón oprimido por la sospecha, comenzó su indagación. No preguntó de frente. Lo hizo como quien no quiere la cosa, mientras repartía las tareas. ¿Recuerdas quién llevó el té a la señora Victoria? Creo que se quejó de que estaba frío. Ana, ¿fuiste tú la que sirvió al señor Julio su jerez? Me pareció verte cerca del aparador. Pequeñas preguntas, lanzadas con cuidado, como gotas venenosas que empezaban a abrir grietas en el silencio de la casa. Pero una de las doncellas más jóvenes, ansiosa por ganarse el favor de la señora de la casa, escuchó la conversación. Y en un intento torpe de ser diligente, se lo contó a Victoria cuando le subió el agua caliente para el baño. Señora, la señora Isabel anda preguntando mucho por la merienda del otro día. Parece preocupada por si algo no se hizo bien. La información llegó a Victoria como una anécdota trivial del servicio. Pero para su mente aguda y desconfiada, fue una campana de alarma. Isabel, ¿preocupada por una merienda de hacía días? Isabel, la perfección hecha persona, siempre al tanto de todo. Si algo hubiera estado mal, ya lo habría sabido. No, esto era otra cosa. Alguien la había enviado a preguntar. Y en esa casa, solo había una persona con la audacia y el interés de remover el pasado reciente de esa manera extraña, su sobrino, Rafael. Victoria estaba en su tocador, cepillándose el largo cabello con movimientos lentos, medidos. Pero su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Por qué Rafael quería saber quién sirvió la merienda? La respuesta llegó como un relámpago, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Sospecha. Rafael sospechaba. No se había tragado la historia del ataque al corazón. Estaba investigando. Y si investigaba, no tardaría en descubrir la verdad. O, peor aún, en encontrar una verdad parcial que podría destruirlos a todos de la manera más dolorosa. Un sudor frío le recorrió la espalda. Tenía que detenerlo. Tenía que saber hasta dónde había llegado. Pero, sobre todo, debía asegurarse de que la principal culpable de todo, la única capaz de unir todas las piezas, permaneciera en silencio, Úrsula. Mientras tanto, en los pasillos oscuros del servicio, donde la luz del sol apenas llegaba, otra alma vivía su propio infierno. Ana, la joven doncella, sentía que la culpa la devoraba viva. Era un nudo en la garganta que le impedía tragar. Un peso en el estómago que le provocaba náuseas constantes. Cada vez que cerraba los ojos, la escena se repetía, una y otra vez, como un macabro teatro representado solo para ella. Veía las manos de Úrsula, pálidas y elegantes, sosteniendo el pequeño frasco de cristal oscuro. Solo unas gotas, Ana. Es una medicina para el corazón del Señor. Está muy afectado últimamente, y esto le ayudará a calmarse. Pero debe ser un secreto. No le gusta que se sepa de sus achaques. La voz de Úrsula había sido suave como terciopelo, pero sus ojos eran dos esquirlas de hielo. Ana, joven e impresionable, aterrorizada por la autoridad de la gobernanta, obedeció sin preguntar. Vio cómo las gotas caían en la copa de Jerez. Un líquido aceitoso que se disolvió sin dejar rastro. Luego, temblando tanto al llevar la bandeja que casi la derrama, Úrsula la tranquilizó. Tranquila, niña. No es nada. Solo estás ayudando al Señor. Pero cuando escuchó el grito de Adriana, cuando vio el cuerpo de don Julio desplomado en el sillón, comprendió la verdadera naturaleza de la medicina. No era para calmarlo. Era para silenciarlo. Para siempre. Desde entonces, vivía en un estado de pánico perpetuo. Cada susurro en los pasillos parecía hablar de ella. Cada mirada severa de Isabel era una acusación. El sonido de pasos a sus espaldas la hacía sobresaltarse, convencida de que venían a arrestarla. Y, para colmo de su tormento, los rumores comenzaron a llegar también. Al principio, los rumores eran vagos, pero cada vez más concretos. El señorito Rafael estaba haciendo preguntas. Quería saber quién había servido las bebidas. El pánico se transformó en terror puro. La iban a descubrir. Iba a ir a la cárcel. O peor, acabaría en el garrote vil. La imagen de su propio final la acosaba incluso en sueños.
Se despertaba bañada en sudor frío, el corazón martillándole como un tambor de guerra. El secreto era un veneno que la consumía más lentamente que aquel que había ayudado a servir. Tenía que contarlo. Tenía que confesarlo todo. Limpiar su conciencia, aunque eso significara su perdición. Quizás, si decía la verdad, si explicaba que Úrsula la había engañado y coaccionado, tal vez entonces tendrían piedad de ella. Con el corazón golpeándole el pecho como un animal enjaulado, tomó una decisión. Iría a buscar a la señora Úrsula. Le diría que no podía seguir con aquella farsa. Que iba a contárselo todo al señorito Rafael y a la señora Adriana. La encontró en el pequeño despacho donde llevaba las cuentas de la casa. Úrsula estaba sentada, erguida, el moño impecable, la personificación del control absoluto. Alzó la vista del libro cuando Ana entró sin llamar, cerrando la puerta de golpe. ¿Qué son estos modales, Ana?, dijo Úrsula, fría y afilada como un estilete. Señora, yo no puedo más, balbuceó Ana, tropezando con sus propias palabras. Estaba pálida como un fantasma, temblando de pies a cabeza. Úrsula la estudió detenidamente, sus ojos oscuros evaluando cada reacción. No le gustó lo que vio. El miedo era útil, pero el pánico era impredecible. Y peligroso. ¿De qué hablas? Explícate con claridad. Y deja de temblar, pareces una hoja en la tormenta. El señorito Rafael está investigando, sollozó Ana. Está preguntando por la merienda, por la copa de Jerez. Lo sabe. Sabe que no fue natural. Nos van a descubrir, señora, nos van a descubrir. Yo no quiero ir a la cárcel. Úrsula se levantó lentamente, deliberadamente, casi serpenteando. Se acercó a Ana y le posó una mano en el hombro. Fría, como mármol de tumba. Cálmate, niña estúpida, siseó, susurrante, helando la sangre. Nadie descubrirá nada si mantienes la boca cerrada. ¿Me oyes? Eres una simple doncella. Nadie sospechará de ti. Creerán antes que el duque de Alba envenenó a su propio primo. Pero yo no puedo seguir así, gritó Ana, fuera de sí. Esta culpa me está matando. Voy a confesarlo todo. Se lo diré a la señora Adriana. Le diré que usted me obligó, que me engañó. La bofetada cayó antes de que Ana pudiera reaccionar. Tan rápida, tan brutal, que ni la vio venir. El chasquido resonó en la pequeña habitación. La cabeza de la doncella giró violentamente por la fuerza del golpe. Se llevó una mano a la mejilla, que ardía con un dolor punzante, y miró a Úrsula con los ojos llenos de lágrimas y terror. El rostro de Úrsula había cambiado. La máscara de control se había resquebrajado, dejando al descubierto la crueldad que habitaba bajo su apariencia. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad sin fondo. Escúchame bien, pequeña rata asustada, dijo, con voz baja y cargada de veneno. Tú y yo estamos juntas en esto. Si yo caigo, tú caes conmigo. Pero te aseguro que tu caída será mucho más dolorosa que la mía. Si abres la boca, si dices una sola palabra a alguien, haré que desees no haber nacido. Haré que te acusen, no solo de asesinato, sino de robo. Diré que te vi metiendo las joyas de la señora en tu delantal. Nadie creerá tu palabra contra la mía. Acabarás tus días pudriéndote en la peor celda de la prisión, si es que no te cuelgan antes. ¿Lo has entendido?, sentenció. Ana, paralizada por el miedo, solo pudo asentir, los sollozos atrapados en la garganta. Ahora, lárgate de mi vista, ordenó Úrsula, volviendo a su escritorio como si nada hubiera pasado. Y recuerda, Ana, una palabra. Solo una. Y estarás muerta. Ana salió corriendo del despacho, tropezando en su huida. El eco de la amenaza resonaba en sus oídos, como un tambor oscuro que la perseguía. Pero Úrsula se quedó allí, inmóvil, mirando la puerta cerrada. La calma había vuelto a su rostro, pero su mente era un torbellino helado. La muchacha era un problema. Un cabo suelto. Su pánico la convertía en un peligro inminente. Intentar controlarla con amenazas solo funcionaría a corto plazo. A la larga, se rompería. Y hablaría. Úrsula no podía permitírselo. Ana se había convertido en un problema que necesitaba una solución. Una solución permanente. Sin saberlo, la aterrorizada doncella no solo era un peligro para Úrsula, sino su próxima víctima. Lejos de allí, en la quietud sagrada de la capilla de la finca, Victoria se enfrentaba a otra amenaza para el frágil equilibrio de su mundo. Matilde, la joven de la casa pequeña,
estaba arrodillada en uno de los bancos, rezando con un fervor que a Victoria le pareció casi indecente. La presencia de aquella muchacha en la casa grande siempre la había incomodado. Era un recordatorio constante de los lazos de sangre que unían a las dos familias. Lazos que Victoria preferiría cortar para siempre. Con el nerviosismo por las sospechas de Rafael todavía a flor de piel, Victoria se acercó a ella. Sus pasos resonaron en el silencio solemne de la capilla. «Matilde», dijo Victoria, su tono cortante como un cuchillo. La joven se sobresaltó, dando un salto y poniéndose de pie al instante. «Señora Victoria, yo solo. Sé perfectamente lo que estabas haciendo», la interrumpió Victoria, su mirada recorriéndola con desdén. «Lo que no entiendo es por qué lo haces aquí. Me parece recordar que hay normas muy claras en esta finca. Los habitantes de la casa pequeña tienen su propia capilla. No se les permite el acceso a la casa grande, a menos que se les llame expresamente. ¿O es que tu memoria te falla?» Matilde se encogió, sintiéndose pequeña e insignificante bajo la mirada glacial de Victoria. «Lo siento, señora, solo quería rezar por el alma de don Julio. Él siempre fue muy bueno con nosotros. La bondad de mi difunto cuñado a veces rayaba en la imprudencia», replicó Victoria, con acidez. «Pero las normas son las normas, y están para cumplirse. No quiero volver a verte por aquí. ¿Entendido?» «Sí, señora. Perfectamente». Matilde hizo una pequeña reverencia y prácticamente huyó de la capilla, con el corazón encogido. Pero para Victoria, el encuentro no había sido solo una reafirmación de su autoridad. Había sido un recordatorio. Matilde. Su hermano, Martín. El secreto que los unía. Si Rafael seguía escarbando, si empezaba a hacer preguntas sobre los secretos de la familia, no solo descubriría lo de Julio, podría descubrir lo otro. El secreto más antiguo, el más peligroso. El que demostraba que la sangre de los de la casa pequeña corría también por las venas de los de la casa grande. Matilde, por su parte, temblaba mientras se alejaba. El desprecio en la voz de Victoria había sido palpable. ¿Y si lo sabía? ¿Y si, de alguna manera, había descubierto que Martín, el mozo de cuadras, tratado como un perro, era en realidad su hermano? ¿El hijo bastardo de su padre? La idea la aterrorizaba. La revelación no solo los cubriría de vergüenza, podría poner en peligro la vida de Martín. La señora Victoria era capaz de cualquier cosa para proteger el buen nombre y la herencia de su familia. Matilde apretó el rosario en su mano y rezó con más fuerza que nunca. Pero esta vez, no por el alma de Julio, sino por la seguridad de su hermano. En otra ala de la mansión, el dolor tomaba formas diferentes, más agudas, más crueles. Bárbara no encontraba consuelo por la pérdida de Leonardo. O, más bien, por la humillación que sentía. Y había decidido canalizar toda su rabia y frustración hacia quien consideraba culpable, Irene. La encontró en el salón, sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en el jardín. La pena por la muerte de Julio la había dejado vacía, un cascarón hueco. Bárbara se plantó frente a ella, con los brazos en jarras y la furia contenida en el rostro. ¿Contenta?, espetó, sin rodeos. Irene levantó la vista, los ojos nublados por la confusión. ¿Qué? Bárbara, no estoy de humor para... Oh, no, claro que no. Tú nunca estás de humor para nada que no sea tu propia miseria. La atacó Bárbara, su voz subiendo de volumen, temblando de ira. Te lo advertí, Irene. Te dije que te alejaras de Leonardo, pero no me hiciste caso. Tenías que jugar a ser su amiga, su confidente. Y mira lo que has conseguido. Por tu culpa, lo he perdido. Se ha ido. Bárbara, por el amor de Dios, ¿cómo puedes decir eso?, respondió Irene, su voz temblorosa, rota por la incredulidad y el dolor. Leonardo tomó su propia decisión. Y, además, ¿no te das cuenta de lo que ha pasado? Julio está muerto. Mi primo, tu amigo. ¿Es que no tienes ni una pizca de compasión? Siempre Julio, replicó Bárbara, cruel, el veneno en su voz cortante. Todo gira siempre en torno a Julio y a tu dolor. Pues mi dolor también importa. Y tú eres la culpable. Lo sedujiste con tus aires de mosquita muerta y me lo arrebataste. Justo en ese momento, Leonardo, que había escuchado los gritos desde el pasillo, entró en la habitación. Su rostro reflejaba cansancio y tristeza. Bárbara, basta ya, dijo con una autoridad tranquila, pero firme, como si cada palabra pusiera orden en el caos. Leonardo, exclamó Bárbara,
su ira transformándose en una esperanza desesperada. «¿Has vuelto?» «He vuelto a recoger mis cosas», aclaró él, y cada palabra cayó como un martillo sobre el corazón de Bárbara. «Y he vuelto porque no puedo creer que estés haciendo esto. ¿No ves cómo está Irene? Acaba de perder a su primo. Todos hemos perdido a un amigo. Y tú la estás atacando así. Ella tiene la culpa», insistió Bárbara, señalando a Irene con un dedo tembloroso, cargado de acusación. «Nadie tiene la culpa», dijo Leonardo, acercándose a ella y bajándole la mano con suavidad. «Las cosas entre nosotros no funcionaban, y lo sabes. No uses a Irene como excusa. Lo último que necesitamos en un momento tan doloroso es alejarnos, atacarnos los unos a los otros. Deberíamos estar apoyándonos. Somos amigos. O al menos, lo éramos». Las palabras de Leonardo, llenas de una sensatez dolorosa, parecieron calmar a Bárbara por un instante. Pero la herida de su orgullo era demasiado profunda. Miró a Irene, que lloraba en silencio, y luego a Leonardo, cuyo rostro mostraba solo pena, no amor. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del salón, dejando tras de sí un silencio cargado de reproches y afectos rotos. Irene se cubrió el rostro con las manos. Leonardo se sentó a su lado, incapaz de encontrar palabras para remendar tanto dolor. Y las confrontaciones no cesaban. El veneno que había matado a Julio parecía haberse esparcido por toda la finca, infectando todas las relaciones. Alejo, el hijo del capataz José Luis, buscó a su padre en los establos. La breve reconciliación que habían tenido días atrás se desvaneció, revelándose como lo que siempre fue, una farsa. «Me mentiste», dijo Alejo, su voz plana, sin la ira de antaño, cargada de una decepción mucho más profunda. José Luis, que estaba revisando la pata de un caballo, ni siquiera levantó la vista. «No sé de qué me hablas, muchacho». «Oh, sí que lo sabes», insistió Alejo, plantándose frente a él, la tensión entre ambos llenando el aire. «Me hiciste creer que me apoyarías. Que por fin confiabas en mí para encargarme de las tierras de la casa pequeña. Que creías en mi proyecto. Pero todo fue mentira. Yo creo en el trabajo duro, no en las fantasías de un niño rico que juega a ser granjero», escupió José Luis, enderezándose, su mirada llena de desprecio, fría y cortante. «No soy un niño rico. Y no estoy jugando. Esas tierras pueden ser productivas. Pueden dar trabajo a mucha gente. Pero tú no quieres eso, ¿verdad? Lo que yo quiero es que dejes de soñar despierto y te pongas a trabajar de verdad, bajo mis órdenes, como debe ser. Aprender el oficio desde abajo». «No. Lo que tú quieres es que fracase», lo acusó Alejo, su voz temblando de rabia y dolor, resonando en el establo como un eco de verdad. «No soportas la idea de que pueda conseguir algo por mí mismo. No soportas que pueda tener éxito sin ti. Jamás permitirás que prospere con esas tierras, ¿verdad? Harás todo lo que esté en tu mano para sabotearme». José Luis no respondió. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Alejo. «Lo sabía. Gracias por confirmármelo, padre. Al menos ahora sé a qué atenerme». Se dio la vuelta y se marchó, dejando a José Luis con una expresión indescifrable. La brecha entre ellos se había convertido en un abismo insalvable. Alejo comprendió, en ese instante, que su verdadera lucha no era contra la tierra yerma ni contra las malas cosechas, sino contra la envidia y el resentimiento de su propio padre. En medio de todas estas tensiones, investigaciones secretas, culpas carceleras y odios familiares, Adriana, la viuda, la mujer en el ojo del huracán, encontró un momento para librar una de sus propias batallas. El dolor no había anulado su sentido del deber, su responsabilidad como cabeza de la familia Salcedo de la Cruz. Se vistió con sus mejores ropas de luto, una armadura de seda negra, y solicitó una audiencia con el duque, propietario de las tierras colindantes. Lo recibió en su suntuoso despacho, un hombre de aspecto disoluto, con sonrisa fácil, incapaz de ocultar la debilidad de su carácter. «Mi querida Adriana, lamento profundamente tu pérdida», dijo, con un tono afectado, que le revolvió el estómago. «Julio era un gran hombre. Un pilar de nuestra comunidad». «Le agradezco sus palabras, duque», respondió Adriana, su voz firme, sin mostrar la fragilidad que sentía por dentro. «Pero no he venido a recibir el pésame. He venido a hablar de negocios». El duque parpadeó, sorprendido. «¿Negocios? Hija mía, en un momento como este». «Precisamente en un momento como este», lo cortó ella, con un filo de autoridad en la voz. «La vida sigue,
Y las deudas también. Le recuerdo que mantiene un pago pendiente con mi familia por el alquiler de las tierras de pasto. Una cantidad considerable, que ya debería haber sido abonada hace 2 meses. El hombre carraspeó, incómodo. Sí, bueno, con todo este revuelo, la administración se ha retrasado un poco. Te aseguro que... No quiero seguridades, Duque. Adriana lo interrumpió, su voz firme, cortante. Quiero el dinero. Mi familia lo necesita. La muerte de mi marido ha dejado las cosas en una situación delicada. No puedo permitirme la generosidad de condonar deudas, por muy ilustre que sea el deudor. Su mirada era directa, implacable, como un cuchillo que atravesaba la superficie de cualquier excusa. El duque, acostumbrado a engatusar a hombres con promesas vacías, se encontró desarmado ante aquella mujer vestida de luto. Vio en sus ojos que no aceptaría un no por respuesta, que no se dejaría amedrentar por títulos ni excusas. Está bien, Adriana. Está bien, cedió finalmente, levantando las manos en señal de rendición. Daré orden a mi administrador de que prepare el pago de inmediato. Lo tendrás mañana mismo. Lo espero, respondió ella, levantándose con dignidad. Que tenga un buen día, duque. Salió del despacho con la cabeza en alto, dejando al duque desconcertado y vagamente humillado. En el camino de vuelta a la casa grande, Adriana sintió una extraña mezcla de triunfo y desolación. Había ganado una pequeña batalla. Había demostrado que podía ser fuerte, que podía defender los intereses de su casa. Pero al volver a la mansión, la razón de su lucha la golpeó con la fuerza de una ola. Estaba sola. Y vivía bajo el mismo techo que el asesino de su marido. La noche cayó sobre Valle Salvaje, pero no trajo paz. Solo sombras alargadas, dedos invisibles que acusaban, y un silencio que gritaba los secretos que todos se esforzaban por ocultar. Rafael no podía dormir. Daba vueltas en su cama, la mente trabajando sin descanso. La imagen de Julio, su amigo, su rival, el hombre al que había traicionado y que, a pesar de todo, le había ofrecido la libertad, no se apartaba de su pensamiento. La promesa que le hizo a Adriana resonaba en su alma. Encontraré a quien le hizo esto. Mientras Rafael juraba venganza, Úrsula, en la soledad de su habitación, planeaba su próximo movimiento. La histeria de Ana era una variable que no podía controlar, una chispa que podía prender fuego a todo su mundo. No podía arriesgarse. Abrió un pequeño cofre de madera que guardaba bajo llave en su armario. Dentro, junto a otros frascos y cajas pequeñas, descansaba un polvo blanquecino envuelto en papel de seda. Inodoro. Insípido. Mortal en las dosis adecuadas. Lo observó con una calma escalofriante. Era una lástima. Ana era una buena trabajadora, obediente y discreta, hasta ahora. Pero en el juego de la supervivencia, las piezas débiles debían sacrificarse. Un accidente. Una caída desafortunada por las escaleras, una enfermedad súbita y violenta. Había muchas maneras de hacer que una joven doncella desapareciera sin levantar sospechas. Cerró el cofre y lo guardó. Su decisión estaba tomada. Ana iba a confesar,